Gracias por acompañarnos a esta tu iglesia México Nuevo Amanecer. Levántate y resplandece porque la gloria de Jehová ha llegado a tu vida. Y más que un eslogan, siempre se los digo, mis amados, no es nada más un decir. Es una orden que le damos a tu espíritu. Levántate y resplandece porque la gloria de Jehová llegó. Y cuando tú tienes la revelación de que Dios por fin llegó a tu vida, de que Cristo es la vida, y como acaban de leernos en Primera de Juan, en el versículo 4, en Él está la vida. Debemos de tomar nosotros en cuenta algo, mis amados. A veces, al menos a mí, en 2 institutos bíblicos me han dicho que no somos dueños de la verdad y que a la verdad podemos estar equivocados. Pero yo detecto un gran error en eso, porque confiamos en que Cristo es la plenitud. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por Él. Y yo a testimonio personal te puedo decir que cuando llegó esta palabra a mi vida, yo creí que Jesús era un soberbio y que había más caminos, porque eso es lo que me enseñó el mundo fuera de la Biblia, que todos los caminos llevan a Roma, que todos los caminos te llevan a Dios, y no es cierto. Hay caminos que te llevan, en el mejor de los casos, a la autorrealización. Y conozco a gente muy próspera, muy bondadosa, muy amable, pero no conoce a Cristo y no quiere tener nada que ver con Cristo. Y por no tener una relación con Él, pese a sus obras, se puede perder, porque la salvación no es por obras. La salvación es porque podamos ser unos en Dios. Y entonces cuando alguien religioso lo escucha, empieza a decir, eso es una blasfemia. Eso es lo que le pasó a Cristo cuando los estudiosos de la Biblia, los estudiosos de la Torá, los estudiosos de la ley, decían, estás blasfemando por decir que eres Dios. Y en la palabra dice, ustedes dioses son. Una esencia divina, una esencia total. Pero déjame darte una noticia que espero te revolucione la cabeza. No eres un pedacito de Dios. No eres una chispa del Espíritu Santo dentro de ti. Eres la plenitud de Cristo. Eres la plenitud de la obra de todo lo que creó Dios. Todo lo que creó. Tú puedes leer el Génesis y creó cielos, astros, leyes cósmicas, leyes naturales. Y te puso a ti por sobre todo. Y poniéndote a ti por sobre todo, teniéndolo todo, puede venir el que te envidia y decirte, ándale, ¿qué tanto es tantito? No va a pasar nada, ¿no? El domingo te pago. Ah, no, eso ya es otra cosa. Y otros más pelados que me sé también. Nada más así, poquito, de veras. Ándale, mi amor, un besito, pequeñito. Y 15 años después y 3 hijos después, me llegan a decir las personas que hubiera salido más barato irme en limusina a mi casa. Me lo contaba una amiga que conoció a su esposo en una fiesta y ella fue sin coche y decía que para regresarse iba a pedir un taxi y el amigo que le estaba cortejando le dijo, no, yo traigo mi carro, te llevo. Y sí, la llevó a su casa, pero de ahí iniciaron la relación a la cual terminaron el matrimonio de 15 años. Y me decía esta mujercita que les hubiera salido barato esa noche, en lugar de tomar el Ray, tomar una limusina. Y yo espero que no nos pase así a nosotros. Cuando de repente te des cuenta que Cristo, como yo me di cuenta, me decía la verdad. Solamente Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Y cuántos dicen amén? Amén, sí, gloria a Dios, todos emocionados. Pero a la verdad de la luz de la palabra que nos da vida, hay cristianos que sobreviven, que no viven. Hay cristianos que no tienen una relación con Cristo. Entonces son cristianos. Porque la palabra cristiano es porque nos definimos con Cristo y sus valores. Y hay gente que no camina sobre los valores de Cristo. Nos definimos con el camino no necesariamente de sufrimiento, y lo voy a subrayar, porque este es un error que la teología ha marcado en mucha gente, al grado de hacer monasterios apartados de la sociedad y de las familias. Monasterios donde hacen pactos, donde hacen promesas de austeridad,
y se matan de hambre y andan descalzos y andan, bueno, en condiciones deplorables, porque creen que con eso van a despertar a la espiritualidad matando la carne. Pero mi amado, no hay laboratorio de Dios más hermoso que la comunidad. El diablo lo que quiere es apartarte para destruirte. El diablo lo que quiere es que estés con hambre, que estés enfermo, que estés con frío, que te sientas abandonado, que sientas que la vida no vale nada, como decía el compadre José Alfredo Jiménez. Y así de verdad, en un momento de desesperación en el corazón, puedes llegar a sentir al profeta mal dirigido y salmista Vicente Fernández, y por tu maldito amor. Y de verdad, mis amados, se sienten las letras, las viven, y entonces se cautivan las emociones, se cautivan las almas, porque la palabra te lo dice y te lo advierte. La fe entra por el oír, y si oyes palabra de Dios, oyes vida. Pero si estás escuchando las rolas, las canciones de moda, la moda, mi amado, es un esquema de paradigmas, es un esquema de pensamientos. La moda es una base de acciones liderada por un estúpido, perdón, estornudé, liderada por una persona así, porque de repente dice que la moda es estar todo atractivo, línea, etiqueta, y de repente por ahí algo que no vaya con lo normal. Vamos a romper con la tradición, vamos a innovar, y por estar en ese tipo de cosas, de repente ves que la moda eran unos pantalones de pie de elefante, y pasa la moda y otra vez ya es. Y entonces, si no te hubieran dicho que ya es otra vez de moda, ¿no los hubieras comprado? Si no te hubieran dicho que la moda es otra vez unos jeans hiperentallados, o la moda de la playera negra para el rock nunca pasa de moda, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero ¿hace cuántos años nació el rock? Entonces, nosotros, mis amados, debemos de entender que conocer a Cristo no es una moda, y por lo tanto debemos de salirnos de los esquemas mentales de la sociedad que te ha malinterpretado muchas cosas. Una de ellas que te ha malinterpretado como cristiano, como hijo de Dios, es el avivamiento. Estamos orando por un avivamiento, estamos esperando de Dios un avivamiento. Se nos ha invitado a marchas de avivamiento, a conciertos de avivamiento y a congresos de avivamiento. Y en mi opinión, ojo, aclaré, es mi opinión. Tal vez esté equivocado, pero no lo creo porque lo baso en la palabra. ¿Creen que avivamiento es salir de ahí bien emocionado? Y ahora sí, hermano, vamos a predicar a Cristo y vamos a las naciones. Y pues bueno, al menos empiezo con mi comadre o con mi suegra. Oh, dura prueba aquellos que todavía tienen suegra. Bendito Dios, mi amada suegra está en Cancún. La amo y la bendigo, está en servicio ahorita. Bueno, después de esta pequeña pausa comercial, nosotros, amados, no tenemos a veces la menor idea de lo que es el avivamiento. Y yo te voy a leer por definición de diccionario. No es una definición teológica que conste. Lo que en lo natural debemos de entender. Porque nosotros como hijos de Dios escuchamos lo sobrenatural y estamos invitados a caminar sobre lo natural y a ejercer sobrenaturalidad. Y te voy a poner el ejemplo. ¿Te acuerdas que les dije hace rato? Nos puso Dios sobre la cúspide de la creación. Y como cúspide de la creación vino alguien que envidiaba esta acción y le dijo a una mujer, a Jabá, a Eva, mira, haz esto, lo que pasa es que Dios no quiere que seas como Él. Y eso es una mentira. Y entonces, ella, por no conocer su identidad y lo que realmente es, le hizo caso. Mis amados, tú que eres cristiano, no voy a ponerle la etiqueta de mona, México no va a amanecer. Lo voy a extender todavía un poco más. Si no sabes lo que eres y no estás aquí, entonces
estás en una ubicación que no te pertenece, porque esta iglesia se formó para ti, para tu colonia, para transformación de tu vida, para transformación de tu destino. Y entonces cuando no estás en la ubicación que te toca, tampoco estás en la asignación, en la encomienda que Dios te ha dado. Yo hace rato veía cómo de repente, insisto, si pongo ejemplos, espero que entiendan que los pongo de buen corazón. Veo a una hermana que llega y ¡ay, bendiciones! Y empieza a saludar a todos y les empieza a dar tanto amor. A mí me hizo sentir avergonzado de no dejar de estar ahí moviendo el abanico para ir a saludar a los demás. Y por eso lo hice, ¿cómo ves? Esa pequeña inspiración que no se hubiera dado si no se hubiera venido. No sé si les he platicado en otro tiempo también que cuando yo jugaba fútbol de niño, jugaba con mis primos, todos mis primos eran mayores que yo y eran muy buenos jugando fútbol. Y no sé si sepan que dentro de las jugadas de fútbol dice que está permitido pegarse. Yo no sé, a mí no me late la verdad. Y de repente estás jugando y ¡pah! Te llegan y era sobre la jugada y levántenlos, estaban cayendo de hambre y todas esas cosas. A mí me enojaban. Y como de verdad era de muy poca tolerancia, yo luego me paraba y a ver, y cómo, y trompón y toda la cosa. ¿Y sabes por qué? Porque mis primos me respaldaban. Y a mí de niño me pusieron el apodo de El Intocable, porque nadie me podía tocar de verdad. Y no porque yo fuera bueno para el trompo y el yoyo y las canicas, sino porque mis primos siempre me respaldaban. Y ¿saben? Les voy a ser bien honesto. Cuando los veo, me siento así de intocable. Porque sé que ustedes interceden. Cuando a ustedes los veo llegar, ustedes son grandes guerreros del Señor. Grandes guerreros de oración y de intercesión. Y la verdad, les soy sinceros. Llego aquí y digo, el enemigo no me va a tocar. No por lo que yo hago, por lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros y por su intercesión. Y si no llegaran, honestamente, se siente uno desvalido. Pero yo hacía cuentas. ¿Cuántas familias sabemos aquí? 1, 2, 3, 4 familias. ¿Vale la pena ser iglesia por 4 familias? Sí, aún por una. Y aún por sillas vacías. Me ha tocado predicarle una sola vez en toda mi carrera artística a sillas vacías y el Señor cumplió en que no se quedaran vacías. Porque a mí me dijeron, tú hazlo como si fuera. Y estuve predicando y llega una persona con su bebé y me acuerdo mucho de su cara, fue algo impactante porque llegó, hizo así y ya se sentó. Y es que él me decía que escuchaba mucho ruido de gente, como si estuvieran platicando y a mí me escuchaba predicar como si hubiera gente y que le impactó no ver a nadie. Y se sentó por vergüenza, dice, pues ya estoy aquí. Y se sentó, escuchó, se ministró y de ahí se empezó a congregar él. El punto es que yo no sé si ustedes sepan que hay misterios que ni a los ángeles les es dado. De verdad, hay cosas que Dios hace y a veces los ángeles no lo saben. Porque por eso está el profeta, por eso están los hijos de Dios. En el antiguo pacto tú veías la obra del profeta. El día de hoy ese ministerio no ha caducado, pero Dios nos envió su Espíritu Santo para tener una orden y dirección directa de Él. Pero tenemos que afinar el oído espiritual. Pero como te digo, si no empezamos por el natural, nos va a ser un poco más difícil pasar al espiritual. Entonces, en lo natural, avivamiento quiere decir, se refiere a un periodo de despertar o renovación espiritual, tanto a nivel individual como colectivo. Implica un retorno a una relación más profunda con Dios, caracterizado por un arrepentimiento sincero, una mayor pasión por la oración y la palabra de Dios, un compromiso renovado con la vida cristiana. Entonces, mis amados, avivamiento tiene que ver con grito y sombrerazo, y ahora sí voy a predicar, y voy aquí, voy allá. Avivamiento, mis amados, tiene que ver con algo personal, con tu relación personal con Dios. Y yo sí estoy orando por un avivamiento. ¿Sabes por qué, mi amado? Porque yo regresé de Capi con un avivamiento. Regresé con un deseo más profundo de orar, de intimar con Dios,
de quitarme malos pensamientos, de quitarme malas acciones, de enmendar conductas hacia mi familia, hacia mis hijos. Yo no sé, varones, y ahí voy con ustedes, si sientas en el fondo de tu corazón que cuando llegas a tu casa se percibe que ¡ay, hay cuadraditos porque ya llegó el capataz! Espero que cuando llegues a tu casa sientas el regocijo de que te reciben con regocijo y no cuadraditos como generales porque ya llegó el orden, ya llegó el grito. Y es que, ¿qué crees, mi amor? No te quería decir porque ¿por qué tu esposa no querría sentir la confianza de decirte algo? Porque ya sabe cómo reaccionas. Y entonces, ¿cómo debemos de reaccionar? Yo, la verdad, como soy un pan de Dios, todavía de repente me sorprende que mi esposa me diga que no me quiere decir algo. Digo, pues, si no estoy loco, no voy a reaccionar a grito y sombrerazo. Y entonces, tengo que esforzarme no solamente en serlo, sino también en proyectarlo. Porque hace mucho tiempo, por mucho tiempo, la gente pensaba mal de mí y no me importaba, porque yo estaba haciendo lo correcto y me portaba bien. Pero lo que piensan, ¿qué te dicen los memes y qué te dice el mundo? No te importa lo que piense la gente, pero sí importa porque eres responsable. Eres responsable porque por lo que ellos piensen, se van a querer acercar o no a Cristo. Y entonces pongo el ejemplo de que tengo la invitación de dar un servicio de celebración de 50 años a una persona que no conoce de Cristo, pero ha escuchado que existe un Dios y quiere tener una relación con Dios, y en lugar de una misa, porque por ahí algo le huele raro, me invitó a mí, porque sabe que yo soy alguien que predica a Dios. Y entonces voy a llegar con mi corbatita, con mi traje cuadradito, porque voy como ministro de Dios y voy a representar a Dios. Imagínate, yo estoy de verdad, espero poderles mandar video. Voy a llegar con una chaqueta de cuero, camisa negra y tenis y toda la cosa, tipo Ricky Luis. Y de repente tienen que entender que la relación con Dios es personal y que se ve en el actuar, no en el vestir nada más. Porque gracias a Dios tenemos a hermanos que nada más con verlos en la calle ya sabemos quiénes son y para dónde van. Pero tenemos a otros que están muy bonitos, muy bien vestidos, pero con el actuar, desgraciadamente, también ya sabemos para dónde van. Entonces nosotros tenemos que cuidar este avivamiento. Yo lo que quiero, mis amados, que ustedes como hijos de Dios tengan un avivamiento. Pero como te digo, no lo confundas con el avivamiento, es de que, no, ahora sí no vamos a faltar a los talleres y no vamos a faltar a la prédica y no vamos a... En actividades. Es bueno, porque así se proyecta lo que estás pensando, así se proyecta en lo que estás creyendo. Pero si ya sabes que como cristiano tienes aquí en tu iglesia un puesto, una asignación, y si no estás en los tiempos de prédica, en tu ubicación y en tu asignación, la verdad no es amenaza, pero tampoco estás en tu bendición. Porque hay momentos donde estás siendo equipado y me dicen, el siguiente domingo voy a ir con mi familia a tal lado, a tal lugar, y ahí vas en bendición. Pero cuando de repente estoy esperando a que llegues para que cantes conmigo una alabanza y de repente no llegas, y la hermana que le tocó la alabanza tiene mucho amor, mucha pasión, pero muy pocas clases de afinadera, yo. Y entonces, de verdad, esas acciones a veces hasta te desconectan con el Padre. ¿A poco no? Estás tú queriendo adorar y escuchas que está cantando aquí la hermana Tesorito, Laura León. Bueno, a mí sí me ha pasado. No aquí. Ustedes saben en dónde. Y saben en dónde, no estoy juzgando. Bueno, resulta que avivamiento entonces puede manifestarse también como un despertar individual, donde una persona experimenta una profunda transformación o como movimiento más amplio que afecta a comunidades enteras. Es por eso que se confunde lo que es el avivamiento. Porque cuando una persona toma ese compromiso personal de cambio, se empieza a notar y se empieza a contagiar. Y entonces, quiero que regresemos al ejemplo de Caín y Abel. Tenemos a su mamá, Eva, que se le roba
por no estar en su asignación, en su puesto, no sabía cuál era su identidad, no sabía cuál era la importancia de su llamado. Y entonces es engañada. Le dicen, no, no pasa nada. Y sin darse cuenta sí pasa, porque se van atrasando en el proceso. Iba a poner el ejemplo, o sí lo voy a poner. Ayúdame con la cámara, por favor, para seguirme con la cámara porque me voy a mover. Y les voy a pedir a 5 personas, hombres o mujeres, quienes sean, que me pongan la mano en el hombro, y otro en el hombro, y otro en el hombro. Vamos a hacer una cadenita. Ayúdenme, por favor. Vamos, seamos famosos, vamos a las naciones. Sí, eso es, así es. Muy bien, muy bien. ¿Ya estamos los 5? ¿Todavía no? ¿Y qué está pasando entonces? Que los que no estaban en su asignación, otro poquito y se pierden de la bendición, ¿verdad? Pero ¿y entonces? A la verdad es que vamos disfrutando. Si yo crezco, los que me siguen crecen. Si yo me equivoco, no me puedo equivocar porque yo también voy siguiendo a Cristo. Muchas gracias. Pero, ¿qué pasó? Se perdieron de su asignación. No pudieron orar conmigo al menos 1 hora. Y esperemos en Dios que a alguien le caiga la revelación de qué se trata esto, ¿verdad? Porque así pasa. Dicen, pastor, yo te voy a seguir y yo te amo. Pero al primer aniversario ya dejaron de venir. Sí, lo tenía que soltar. Pero bueno. Y entonces, ay, la pequeña. No hay que hacer tanto ruido. Gracias, mis amados. Porque hace rato eso pasó. Yo di las gracias. Gracias por seguirme, gracias por continuar conmigo. Pero en ningún momento dije, se pueden sentar. Yo les agradezco que me sigan. Yo les agradezco con todo el corazón que crean en la visión que uno tiene y que incansablemente podamos continuar. Porque hay momentos en los que de repente voy a tener que apurarme. Corre. Llegamos a la meta. ¡Ay, Dios! ¡Aleluya! Ahora sí, muchas gracias. Un aplauso para mis valientes. Y que consta que pedí 5 y llegaron 4. Pedí 5 y llegaron 4. ¿Quién se me perdió? ¿O siempre fuimos 4? ¡Ah! Bueno, pues que Dios te revele, hermano. Gracias, ahora sí. Ahora sí dije, se pueden sentar. Gracias a todos. Y todos nos siguieron hasta el de la cámara. Esto lo aprendí del evangelista Antonio Queriquian. No lo explicó, te digo yo lo que yo percibo con esa enseñanza. De que nosotros, mis amados, la obra de Cristo la materializamos sí o sí en una persona. Porque a la verdad, cuando te estás peleando con tu cónyuge, ¿a poco no le dices, ¿y qué aprendes de Cristo? ¿Eso te enseña Cristo? ¿A eso vas a la iglesia? No, eso te lo dicen los vecinos, ¿no? O a lo mejor enojado eso le dices a tus hijos cuando no obedecen en algo. Pero, y en tu cerebro a lo mejor hasta como que hace un cortocircuito, porque se supone que en la iglesia nos enseñan a obedecer, nos enseñan fidelidad, nos enseñan valores. Y entonces de repente ves que los hijos no caminan sobre los valores. ¿Qué pasa? Porque no hay un avivamiento. Quiero que me ayuden, 2 de Timoteo, capítulo 1. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor, le lleva el micrófono? Levanta su manito y corriendo le lleva el micrófono. Ale. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está por ti en la posición de mis manos, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén.
Le está recordando Pablo a Timoteo que no olvides que el avivamiento que está en ti como don de Dios, por imposición de mis manos, por lo que yo te enseño, por lo que tú me sigues. Entonces sí tiene que ver que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, todos necesitamos un mentoreo. El día que ustedes me vean que yo camino sin un líder, sin una cabeza, sin alguien a quien darle cuentas, por favor, huyan, porque ya me convertí en lobo. No existen los llaneros solitarios, no existen pastores, apóstoles, profetas que no tengan una cabeza. Te voy a comentar, híjole, no es crítica, la verdad es que no es crítica, pero te voy a comentar de un profeta, el más grande de todos los tiempos, el profeta Juan Bautista. Él era la voz, él escuchó el llamado y la asignación del Padre, era la voz para anunciar al que debía de venir. Pero él mismo, por estar fuera de sus asignaciones, dudó. Dijo, bueno, entonces, ¿eres o no eres? Porque quería que encajara en su propia concepción. Y por no estar precisamente en su asignación, olvidó su llamado. Y entonces se sale de su asignación y empieza a hacer lo que no lo llamaron a hacer. Soy la voz del que anuncia, no le dijo, soy la voz del que señala al que no tengo que señalar. Y señala el pecado de alguien que no se lo tenía que señalar y muere cortándole la cabeza por aquel al que le señaló el pecado, ¿te acuerdas? No tenía por qué ser así, pero fue así. Entonces, mis amados, nosotros cuando nos estamos invistiendo de poder y de autoridad, tenemos que reconocer a la cabeza. Porque si no reconocemos a la autoridad, a la cabeza o el mentoreo, copelas o cuello. ¿Pero por qué? No es porque sea malo, insisto, no es amenaza. Quiero que entiendan el sustento y el soporte bíblico que nos da esto. No es mi idea. Llega el momento en el que Caín y Abel, como hermanos, quieren hacerle una ofrenda a Dios. Y resulta que Dios ve con agrado una ofrenda, pero no ve con tanto agrado la otra. Y se enoja ese tal Caín. Y cuando Dios habla con Caín, habla con él, habla con los que se enojan en la iglesia. Mi amado, yo no dudo que tú te vayas enojado de este servicio, de que te vayas enojado y herido además por el pastor y por qué sé yo, y yo no dudo que Dios te hable. Pero ¿sabes qué le dijo Dios a Caín? ¿Te acuerdas? ¿Por qué te enojas? ¿Que no sabes que si bien hicieras, perdonarías porque eres hijo de Dios? ¿Y regresarías? ¿O le harías caso a ese loco? Porque yo siempre les he dicho, no me importa que no vengan acá, me importa que vayan a algún lado. Digo, tampoco se vayan a regresar de donde vinieron, porque nos llenamos la boca de decir que la ramera de la que habla el Apocalipsis es esa de donde muchos salimos. Pero de repente nosotros podemos hacer de esa ramera nuestro pensamiento y no te das cuenta que eres tú y tiene que ver contigo. Que cuando te vas disquerido de una iglesia, disquerido de una congregación, disquerido de un servicio, realmente lo que estás permitiendo en tu mente es maldad. Y entonces cuando tú escuchas la voz de Dios, vas a escuchar que te dice, si bien hicieras, diferente te iría, pero te va mal. ¿Por qué? Todos son cumplimientos de la misma palabra. A mí me confrontó mucho cuando me explica la parábola de los talentos, donde dice, al que tiene mucho, mucho se le dará, y al que tiene poco, aún lo poco le será quitado. Y dice, pues qué mala onda, está viendo que de por sí está tronado, y todavía eso poquito lo termina tirando. ¿Sabes por qué? Porque cuando empiezas en un despertar en Dios, lo poquito que tienes, no lo cuidas, lo desperdicias. Y entonces tienes un poco de bendición de Dios, y ya te sientes ungido y bendito por el Señor, y crees que puedes andar por cualquier lado, creyendo que demuestras a Cristo, y lo que demuestras es una gran rebeldía. Porque si demostraras a Cristo, insisto, sabrías cuál es tu asignación y tu lugar. Sabrías que eres importante para tu congregación, que eres importante para tus discipulados, para los tuyos, para tu propia formación. Porque entonces cuando, insisto, pasa lo que pasó aquí,
Yo, como pastor de esta iglesia, en este ejemplo, algunos de repente se sentaron. Y si yo como pastor de esta iglesia también me siento, me quedo, y mi líder, mi madre, mi padre espiritual, mis padres ministeriales, mis mentores, mis apóstoles, mis coberturas, como les quieras llamar, ellos no detienen la obra del Padre. Y si yo me siento, voy a perder mi asignación. Este año que pasó, decidí no sentarme y decidí seguir al paso. Y cuando fue la celebración de nuestro primer año, les pude decir con gozo que todos los domingos del año se dio servicio, aun cuando pensamos que se iba a posponer uno. Estuvimos a punto de posponerlo y ni aún es el Señor quiso que se pospusiera. Iniciamos nuestro segundo año y ahora tenemos un compromiso, no con los demás. Yo leía a un niño que tiene algún problema mental, no sé exactamente cuál, y decía, estoy triste porque no puedo correr como los demás. Se mete a entrenar para maratonista y alguien no le ha explicado que cuando tú vas como maratonista no vas para llegar en primer lugar, vas a mejorarte continuamente, vas contra tu propio tiempo y ahora vas a hacer mejor tiempo que el anterior. Ojalá y puedas correr como los negros de Ghana o de Nigeria, que son casi siempre los que ganan en las maratones de México, pero la verdad es que aunque seamos tarahumaras, nos va a costar trabajo. ¿Cuánto más si no lo somos? La vida cuesta trabajo, ¿cuánto más si no eres cristiano? La vida en congregación es difícil, ¿cuánto más si no te congregas? ¿Cuánto más si no oras? ¿Cuánto más si no ayunas? ¿Cuánto más si no lees? Por eso es que el avivamiento es personal. Y cuando tienes el avivamiento, ¿qué crees? Habilitas a Dios. Dios es todopoderoso, pero hay milagros de Dios para tu vida que no se pueden ejercer porque tú eres el que los ha taponeado. Y entonces cuando entras en esa limpieza, Hechos capítulo 2, 17 al 21, me lo proyectan por favor, Hechos 2, 17 al 21. Bien, ¿alguien lo quiere leer? Hechos capítulo 2, versículos 17 al 21, ya lo tienen por acá, muy bien. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Gloria a Dios. Espero que hayas entendido esta parte. Dice que derramará de su espíritu y aún tus hijos van a profetizar, porque derramó el espíritu. Y entonces una persona que profetiza, ¿cómo se le dice? ¿Sí? Profeta, de menos cristiano. Lo más importante, hijo de Dios. Dice, derramaré mi espíritu sobre ellos, profetizarán mis hijos. Y entonces cuando tú te encuentras con una persona que dice, no, es que no hay profetas en este día, bueno, pues entonces yo entiendo que no caminan sobre la revelación de entender que si soy hijo de Dios, tengo el poder y la autoridad de muchas cosas, entre ellas recibir su Espíritu Santo, entre ellas, por lo tanto, vencer todo lo que antes me vencía. Por eso en el antiguo pacto era necesario un profeta para que guiara en lo que no podían vencer. Pero en el nuevo pacto Jesús les dijo, a ustedes no se les va a dar otra señal más que la del profeta Jonás. ¿Por qué?
porque Jonás necesitaba el mensaje y llevarlo a revelar. Pero el día de hoy ustedes la única señal que necesitan es saber que Cristo murió y resucitó, no solo por tus pecados, y no solo para que tengas vida eterna, sino para que tú y yo restauremos y descendamos el reino de Dios en la tierra. Pues nosotros, mis amados, no podemos vivir en el proceso toda la vida. No podemos vivir aquí en la batalla. Es que cansado del camino, de tanto amor. No. Nosotros no. Pero desafortunadamente, en muchas ocasiones, los primeros opositores de un avivamiento, entendiendo ya todos que es personal, es la propia iglesia. ¿Sí? No. Es de aquellos que están escuchando la voz de aquel inmaduro que dice, ay, sí, míralo, se siente muy bendecido. Ay, sí, míralo, porque ya se fue a Honduras, ¿no? Pues mis hermanos, yo la disfruté. Y el que no, que dice que sopo, ¿cómo va el dicho ese? Porque la verdad ahí sí me veo muy santo. El que la queso, ándale, y el que no, queso, que soporte, dice. Pero mi amado, les dije yo, nosotros somos responsables de lo que le hacemos sentir a la gente. Entonces, si yo sé que hay corazones heridos, envidiosos y lastimados, por eso debemos de vivir en reserva. Debemos de vivir sabiendo a quién le cuentas qué. Porque si de repente viene uno de ustedes y me dice, pastor, papá, amado de Dios, tengo un proyecto en mente para lo que sea, y va a ser algo exponencial y maravilloso para mi vida, la vida de mi familia y qué sé yo, vamos a orar, te vamos a apoyar y vamos a invertir, porque creemos en eso. Pero si se lo cuentas a alguien envidioso, ¿qué va a pasar? No, mejor ni lo intentes, no. Y si te va mal, y si te quedan a deber, y si esto, y si el otro, porque yo te quiero mucho y te quiero ver bien, pero no mejor que yo. ¿No? Y dicen por ahí que es la ley del cangrejo, ¿no? Que no te dejan subir. Resulta, mis amados, que hay un avivamiento, no sé si ustedes lo escucharon, de la calle Azusa. Fue famosito ese avivamiento. Resulta que un pastor, lo voy a leer porque la verdad no me acuerdo, ocurrió en Los Ángeles, California, en 1906, liderado por el predicador afroamericano William J. Seymour. Bueno, William J. Seymour de repente dijo, Señor, úsame. Entró en un periodo de oración, de ayuno, de lectura, apasionado, y de repente sus congregantes se acercaron, olieron la unción, se sintieron atraídos, se sintieron impartidos, se sintieron con un ejemplo. Y entonces caminaron en ese ejemplo. Y ese ejemplo se empezó a multiplicar y en la iglesia, el que no conocía empezó a hablar en lenguas. El que no creía empezó a creer porque empezaron a verse milagros. Como te dije, Dios tiene milagros para ti, sobre tu vida. Lo voy a decir, no lo había dicho creo yo abiertamente, pero yo me fui de aquí con un dolor de ciática, no sé si sepan qué es eso, yo no sabía. Resulta que se te inflaman los nervios entre las vértebras y en muchas ocasiones te tienes que operar. Y más cuando día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día. Y yo creí que Dios no me quería así, porque yo sé que Dios me va a usar para muchas cosas, y mientras me da un coche, tengo que andar cargando cosas. Entonces todo eso me lo dificultaba. Entonces entendí que la bondad y la palabra de Dios, la limpieza en uno, nos habilita, nos da el derecho de poderle decir a Dios, Dios, dame este milagro, dale aquel al milagro, entendiendo que los planes de Él son mayores. Entonces, porque Pablo se lo dijo, ya quítame este aguijón, o no sé cuál haya sido, no especificó cuál, pero Dios no se lo quitó por algo. Los que ya han visto la serie de Chosen, donde uno de los apóstoles según no lo sana, donde al amorcito de la vida de otro no se la resucita, ¿por qué solo algunos? Porque los planes de Dios son mayores. Y si Él no quisiera sanar algo a alguien, tenemos que entender que es su voluntad mayor. Y entonces, en lugar de aferrarme a querer lo mío, me podría sentar a pensar, ¿cuál es tu propósito en todo esto? Les platiqué en un momento de dolor, yo no sabía cuál era el propósito para que
yo no pudiera disfrutar del amor de mi hija por muchos años y no lo entendía y le reconocía a Dios, ¿sabes qué? Esto me mata, me duele, siento que ya no aguanto. Y me dijo, ya, está bien, chillón, ahí está tu hija, y ahora la tengo que aguantar. Entonces, regresé sano, mis amados, me levanto, me brinco, mi patita, duérmame como me duerma, no me duele nada. Y sentí claramente, y pese a que sentía, dudaba. Ay, ¿no será una oración más de esas de sanidades? ¿No será una vez más? Porque, ¿cómo me va a sanar de esto si, me estoy agripando? Aprendí, mis amados, que las sanidades y los milagros de Dios queremos que sean así, de rápido. Pero hay muchos milagros, hay muchas cosas que se dan no con un proceso, se dan con un tiempo nada más. Y es ahí donde me acordé de muchos milagros para ti, hija, en donde has sido paciente y el Señor respalda esa paciencia, pero en algún momento de nuestra loca vida dijimos, Señor, dame paciencia. Y cuando le pides paciencia, te alargan las cosas para que desarrolles paciencia. Entonces yo te sugiero que levantes la mano y digas, Dios, ya te entendí, dame cumplimiento. Y entonces vas a empezar a ver el cumplimiento. Y el hecho de que no lo veas de la noche a la mañana no quiere decir que no pase. Porque después de que oraron por mí, por mi dolor, la verdad es que regresé con mi pierna entumida a mi asiento y dije, creo que esto no pegó. Otra vez, pues ni modo, no fue para mí. Pero ¿qué crees? No era por mi fe, era por la fe del que me lo estaba ordenando. Porque ¿cuánta fe podía tener Lázaro en la tumba? Entonces se paró por la fe de Lázaro o por la de Cristo. ¿Cuánta fe podía tener la niña que estaba tendida ahí? Se paró entonces por la fe de él o de Elías. Entonces, mi amado, hoy día, lo acabamos de leer, tienes a su espíritu como hijo de Dios, pero nos cuesta trabajo creer que tienes el nivel inclusive de tal vez resucitar a gente. No lo digo, te doy mi palabra, no lo digo con vanagloria, lo digo como testimonio de que yo ya vi cosas así. ¿Has escuchado hablar de gente que se para de la silla? Yo ya lo vi. No sé si alguno de ustedes me acompañó en un encuentro de varones y fue un varón ciego y estábamos en el momento de liberación. Hay un momento de liberación, ¿se acordarán? Y yo sentía de Dios llevarle aceite a los ojos, pero ustedes me conocen, yo ya no soy del que cree que el aceite tiene poder. Yo sé que la unción la traemos nosotros, la portamos nosotros. Por eso se me hizo extraño que Dios me dijera con aceite. Dije, yo no creo en eso. Pero me dijo, pero Él sí. Entonces llevé aceite, le ungí los ojos y le di, dudando, Dios, ¿de verdad será? Mira, no me importa, porque me lo dices tú y estoy convencido que eres tú. Devuélvele la vida a este varón, porque lo necesita, esto y el otro. Y termina mi oración. Bueno, total que termina él hincado llorando por la oración. Dios no nos mandó a orar, nos mandó a sanar. Y dije, sé sano al final, sé sano y abre los ojos en el nombre de Jesús. Y no inventes, o sea, abrió los ojos y lo primero que hizo fue tomarme la playera y me dijo, amarillo. Y dice, empezó a voltear, dice, son 5 personas, porque estaba contando a los servidores. Y después su primera palabra, amarillo. La segunda, 5 personas. Y la tercera palabra, puedo ver. Y está grabado, espero que siga la grabación ahí en Libertad para las Naciones, en uno de los testimonios. Él pudo ver. Y no, de verdad les doy mi palabra, no vio por mí, vio por el poder de Dios. Porque en muchas ocasiones, mis amados, nos puede pasar como al burrito de Pentecostés. Ese burrito que fueron a desatar al pollino para Cristo. Y entonces va Cristo montado en el pollino y ¡Hosana al Rey! Y gloria, bravo. Y ahí iban poniendo las palmas y ahí va el burrito pasando. ¡Ay, cómo me reciben!, ¿no? Y se le olvidó quién traía montado. En el momento, eso te lo digo porque yo sé que tú vas a hacer caso al avivamiento. Y entonces vas a empezar a ver milagros y maravillas. No se te olvide a quién traes montado, mi amado.
No seas como ese burrito. Ya estuvo mucho eso de que Dios usa hasta los burros. No, no, no. Ya estuvo, bueno, eres hijo de Dios. Joel, el libro de Joel, 2, 28 y 29. Joel 2, 28 y 29. Dice así. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos, soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos, y sobre los siervos derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Sí? Hay gente que se mueve por una confirmación de Dios. Pues aquí está lo que habíamos leído hace rato. Son las mismas letras. Se cree y se vive. Si no lo crees, puede que lo vivas porque es voluntad de Dios. Entonces, mi amado, no hay posibilidad de fracaso, pero tienes que estar en tu asignación para que no se halle maldad en ti. Les hablaba de la parábola de los talentos, y entonces cuando reclama en otra parábola, en la del salario, donde pacta todo un día de trabajo por un denario, y al otro dice, bueno, pues ve y te voy a dar lo justo. Y así se fue hasta que llegó al de las 5 de la tarde, que trabajó nada más 1 hora, y le pagó el salario completo. Cuando llega con el otro creyendo que le iba a pagar más, a mí me confrontó mucho eso, porque yo pensé que mi situación económica dependía del malvado de mi jefe que no me quiere pagar más. Y le dice, pero qué malvado, ¿quién eres tú para ordenar sobre lo que es mío? Entonces entendí que si mi jefe no me paga más es porque Dios no lo permite. ¿Y sabes por qué no lo permite? Porque si me paga más, en mi condición de corazón de ese momento, seguramente me iba corriendo a, no sé cómo se llaman los lugares estos donde venden vicios y todo eso. Ya hasta se me olvidó eso. Me iba corriendo a mi perdición, a cualquier otra cosa, pero no a lo que Dios me mandaba. El día de hoy, mis finanzas no me importa dedicárselas a Dios. No me importa que de repente, yo sé que mi familia entiende que las finanzas de nuestro hogar no son nuestras, son para Dios y para sus fines. Y entonces cuando caminamos en esta visión, Dios toca los corazones y somos bendecidos por alguien en algún momento. Y entonces lo que pasa es que por unción cae en los demás esta bendición. Yo le pedí hace rato a un hermano que orara por los diezmos y las ofrendas, porque en el momento en el que están recibiendo respuesta de Dios y son bendición, tienen la capacidad de impartir la bendición al pueblo. Todas las veces que alguien aquí ora por diezmos y ofrendas, ni uno ha sido por mi emoción y mi deseo, ha sido porque Dios me lo indica. Y cuando Dios no me indica a nadie, bueno, entonces vengo yo, porque claro que sí, yo también soy una fuente de bendición y soy una fuente de impartición para tu economía. Pero normalmente no va a poner a orar a alguien que no diezma, que no ofrenda, que roba, que tiene un pensamiento inicuo. ¿Por qué? Porque no vamos a impartir eso del Espíritu de Dios. Salmo 85:6. Con esto somos nosotros restaurados. El avivamiento implica restauración. Salmo 85:6 dice, restauranos, oh Dios, Salvador nuestro, y haz cesar tu enojo contra nosotros. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Yo quiero aclararles algo, no aparté esta lectura, pero hay una lectura en donde dice que Él va a reprender al saltón y al revolcón mismo que Él envió para devorar tu economía. Hay muchas veces que vivimos momentos de improsperidad, no por causa de Satanás, sino porque Dios mismo quiere que veas algo, y esto se los platiqué en algún momento. Hace pocos meses, y yo tenía hambre y no tenía un peso para comer, y ahí me tienes muy digno siervo de Dios Altísimo reclamándole
Pero Señor, si soy tu siervo y te sirvo, ¿por qué no tengo para comer? Tengo hambre. Y me dijo, ¿tengo que pasar por esto para llamar tu atención? Solo así oras a mí. Y entonces le pedí perdón y el resto de la hora de mi comida lo dediqué pidiéndole perdón. Cuando estamos en el camino, parte del ejercicio fue gracias. Y pum, se soltaron. ¿Por qué? Porque en el momento en el que recibimos lo que queremos y anhelamos, normalmente bajamos la guardia. Y no, era entender. Gracias, Señor. Gracias, sí, pero yo continúo. Y vuelvo a dar gracias. Gracias, porque ahora tengo otro nivel de cumplimiento. Y yo espero que el primero que sea, por ejemplo, como hijos de la casa, aprendan lo que yo hice. No faltará ninguna Epamex. Porque ahí soy formado. Porque ahí soy forjado. Porque ahí fui impartido y porque de ahí emana gran parte de lo que yo soy. Y entonces ahí viene el primer gracias. Pero si sigues caminando, vas a dar el segundo gracias cuando puedas acompañarme a Capi. Cuando realmente entiendas que el gasto que hacías en Epamex, híjole, es muy pequeño comparado al que tienes que hacer en Capi. Pero aún así, él sustenta. Y entonces cuando sea eso, ya Dios me permitió ver cuál es el tercer nivel, porque tú ves y crees que ser hijo de Dios y siervo de Dios es andarte paseando, turisteando, y, oh, mi hermano, es que me invitaron a tal iglesia a impartir, y voy a tal iglesia, y voy a tal iglesia. No es andar de turista, es llevar la esencia que tú llevas, pero en el fondo tú sabes qué esencia llevas, por eso es personal. Pero se vive el cumplimiento de Dios cuando eres limpio, cuando realmente te quitas lo que te fue difícil, ya sea crítica, murmuración, enojo, odio, falta de fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero son palabras huecas cuando no entiendes qué es fe. La fe es creerle a Dios, y si no le crees a Dios, no puedes ser cristiano. Y la verdad es que hay bendiciones que hemos dicho que son para los que le dan cumplimiento, no necesariamente para los cristianos. Pero hoy aprendí otra cosa. Hay una bendición que da añadidura, una bendición que da sanidad y una bendición que da libertad. No es lo mismo que tú recibas un cumplimiento en una promesa y hasta ahí queda, a que dentro de ti se active algo para poderlo generar. Es decir, yo te traigo un pescado o te enseño a pescar. No es lo mismo que yo, por amor a ti, te declare una bendición y un milagro y se ejerza, a que tú aprendas a que a través de una relación personal con Dios vas a generar ese milagro aún financiero para ti. Como recuerdo que se burlaban de que yo le gritara a mi cartera que estuviera llena. Y hoy nada más se vacía y lo ordeno. Que haya de lo que ha habido antes y aún más. Que hayan dólares, que hayan pesos, que hayan euros. Y le declaro y le profetizo y le ordeno. Y ya les daré testimonio. Porque parecía cualquier cosa, pero lo hice. Y lo hice creyendo. Porque pasa. Pero yo creía que era como con el duende, ¿no? Que pasara y ahora sí. Pero no. Ya me di cuenta que pasa tiempo, pero no debo de perder la fe. O sea, no debo de perder la relación con Dios. No debo de dejar de orar. No debo de dejar de leer. No debo de dejar de ayunar. No debo de dejar de creer. Y por lo tanto, todo eso me va a llevar a un lugar de asignación. Cuando tú entiendes esto, vas a saber que no hay otro lugar más que este. Y no hablo precisamente de Muna. No me quiero ver con esa soberbia. Somos una casa de milagros, de oración. Somos una casa de prodigios. Bendito Dios. Pero es en el lugar en el que tú te pares, porque la palabra dice, la tierra que tú pisares será bendita. Y benditos los pies de los que anuncian. ¿Pero qué anuncian? ¿No? Por eso traía esta. Porque esta tranquiliza a mi bebé. ¿Dónde anda mi bebé? Oh, mira. Sí. Porque ¿a poco no? Yo vi a la abuela por ahí cuando íbamos a empezar a lavar, va la abuela bien contenta a llevárselo. Pero la niña, como es más madura, agarró una bandera. Porque hasta ella crece.
Pero hay hermanos que necesitamos todavía de repente darle su sonajita, porque si no se nos rompe. Y está bien, pero no siempre vas a permanecer ahí. No siempre vas a estar en ese lugar. Vas a tener que buscar tu lugar de asignación. Y tu lugar de asignación siempre va a ser bajo una autoridad. Y la verdad es que recibí una palabra muy hermosa que vamos a dar en otro momento para ustedes, porque yo dije, ustedes, mis amados, son columna, son bases firmes para esta iglesia. Y se nos fue profetizado, ¿no? Que finalmente será sacudido y el que esté mal agarrado, pues se va a ir. Pero yo sé que va a regresar el que es hijo. A lo mejor nada más se fue a gastar la herencia y ya después que se harte de algarrobas va a regresar a donde sabe que hay milagro, a donde sabe que hay verdad, a donde sabe que hay amor, donde sabe que hay santidad. Y unos sermones bien sabrosos para dormir. ¿O no? Los estoy viendo, no se hagan. Segunda de Crónicas 7:14. Ya voy a acabar. Les digo que ya voy a acabar y todos como que les vuelve el espíritu al cuerpo. ¡Amén! ¡Sí, Señor! Ya casi. Segunda de... Sí, ya todos tenemos hambre, yo lo sé. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran en sus malos caminos. Sí, como que, ay, no, bueno, espérate ya. ¿En dónde te quedaste? ¿En creer su nombre? ¿En orar? Ya oras, bendito Dios, ahora busca su rostro, busca su contentamiento, busca que Dios esté orgulloso de ti. No, hermano, el orgullo no es bueno. Ok, bueno. Y se vuelvan de sus malos caminos. De verdad, he visto a gente que anhela, nada más una pausita total, tantito, papá, nada más la piernita, no me lo como completo. Entonces yo oiré desde los cielos. ¿Cuál fue la llave entonces? Metanoia. Tanto se nos ha hablado de la metanoia, y no hay ninguna metanoia, cambio de mente. Porque sigues en la mentalidad de creer que, llorando porque ya la ve, porque ya me derramé lágrimas, ahora sí le voy a dar lástima a Dios. No, es despojándote realmente de esas suciedades que encuentras dentro de ti. Y yo como pastor encontré muchas. ¿Cuánto más los demás? Los humildes mortales. ¿Cuánto más los que no tienen el compromiso? Porque Dios me movió a un compromiso personal. Yo no soy pastor por la congregación, yo soy pastor por el llamado. Y yo soy padre de quien quiera ser hijo. Hay quien no quiere ser hijo, ¿qué? Pues es congregante. Y tampoco quiere ser congregante, pues es oveja. Y tampoco quiere ser oveja, pues será cabra. La palabra de todos modos al final dice que va a apartar a las cabras de las ovejas. Sí, hijo, yo lo sé. Y cuando se ofenden, cuando les dice uno cabra, pues también trigo de la cizaña, la buena hierba, la mala hierba. Y tantas veces te lo reitera el Señor. Pero yo quiero que entiendas que tu asignación de poder te la da Dios. Y entonces cuando te la da Dios, entiendes que debes de caminar bajo una autoridad. Y que si te preguntan a ti, ¿a qué iglesia vas? Sabes a qué iglesia. ¿Quién es tu autoridad? Sabes quién es tu autoridad. Porque, insisto, sabes quién es su autoridad. En el momento de verdad, en el que tú camines en una autoridad que no tiene mayor autoridad, yo espero que ya estés en medio de un coro de ángeles porque ya estás verdaderamente frente a Cristo. Si no es así, híjole, temo decirte que hay perdición. Se pierde vida, se pierde propósito, se pierde sanidad. Y no quiero que pienses que al perderte tú te pierdes tú solo. Los jóvenes, adolescentes, por favor, si se ponen de pie, tantito, solo un momentito. Gracias, porque se incomodan. Gracias. Quiero que leamos para ellos Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Para nuestros adolescentes. Primero quiero pedirles perdón a nombre de la sociedad por llamarles adolescentes.
O sea que todo les duele, que de todo se quejan, que nada les llena. Y entonces siento yo que fue como un apodo. Así es que yo quiero llamarles hijos de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, 15, 16, dice así: sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Quiero darte la noticia que no eres hijo de tus padres, eres hijo del Dios Altísimo. Quiero darte la noticia para paz y descanso. Los genes de tu madre y de tu padre que Dios escogió para conformar tu cuerpo no definen tu alma y tu vida. Tu alma y tu vida vienen de una esencia eterna. Y entonces ustedes, mis amados, son llamados a eternidad. Por eso ustedes ya no son llamados adolescentes. A ustedes nada les duele. A ustedes nada se quejan. Ustedes son llenos de la plenitud de Cristo. Es que yo quiero que la iglesia, por favor, ponga sus manos hacia los jóvenes. Y creemos en que aquel que los llamó es el Dios eterno y el Dios de vida. Dios les va a dar vida en todo momento y en todo lugar. Que la tierra que ustedes pisen va a ser bendita y que toda provisión vendrá de los 4 puntos: hacer caso y servicio de ustedes, porque ustedes son llamados y designados hijos del Dios Altísimo, para gloria de Él, para que se reconozca a Él. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hijos hermosos, se pueden sentar. Y esta oración ha trascendido en el tiempo, porque Dios es atemporal. Dios no se mueve en nuestro cronos, se mueve en nuestro kairos. Ay, qué bonito se escucha, ¿verdad? Pero luego no sabemos ni qué es. Al bendecir a las generaciones, dice la palabra, que tenemos la capacidad y la habilidad de bendecir a 1000 generaciones, hacia arriba, hacia abajo, izquierda y derecha. Al bendecir a nuestros jóvenes en la iglesia, hemos bendecido a nuestro yo adolescente, que tanto careció, que tan solo estuvo, que tan enojado estuvo y que tan desorientado estuvo. Por eso, hija, ya no te paraste como un adolescente, te paraste como un adulto para bendecir. Pero eso fue porque Dios viajó en el tiempo y desmenuzó el tiempo para ti, para que el día de hoy tu camino sea diferente, sea un camino de luz y no de sombra, de vida y no de muerte, para todos nosotros. Así es que aunque caigan 1000 a tu izquierda y 1000 a tu derecha, ¿qué quiere decir? Aunque tu esposo diga lo que diga, y aunque tus padres digan lo que digan, y aunque tu familia, a ti no te quitarán la salvación. Eso es lo que quiere decir traducido en bendito mexicano. Gracias por acompañarnos. Esta es tu iglesia, México Nuevo Amanecer. Levántate, sé bendición y resplandece.